Bueno, pues continuamos en Onda Medina y también en Telemedina para hablar de lo que sucede en Medina del Campo y en toda nuestra comarca. En este caso corresponde más a lo que es Medina del Campo, porque durante esta semana hemos estado, pues, dentro de la rumorología, incluso pues especulando mucho sobre posibles pactos, sobre cambios en el gobierno, sobre cambio de áreas, y lo mejor cuando las cosas no están claras es ir directamente a la fuente. Y tenemos con nosotros a Teresa López, alcaldesa de Medina del Campo. Teresa. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, pues la primera pregunta, ¿qué hay de cierto en los rumores? ¿Va a haber cambios? ¿Va a haber cambios de concejalía? ¿Son ciertas esas conversaciones? ¿Hay pacto? ¿No hay pacto? ¿Le va a haber? Hay conversaciones, vamos a ver. Cuando yo llego a la alcaldía la primera vez, ya lo hice en una situación muy minoritaria en la que creo que para bien me acostumbré a tener que negociar y tratar con los grupos políticos de la oposición gran cantidad de temas de todo lo que tenía que salir adelante en Medina del Campo. En esa tónica nos hemos movido siempre el equipo de gobierno y particularmente yo. Cuando se producen las segundas elecciones y somos el partido más votado y con mayor número de concejales, pero sin mayoría absoluta, volvimos otra vez a lo que nunca habíamos dejado de hacer: negociar, hablar, invitar a la gente a que colabore y a que trabaje. Y en ese sentido de estar siempre intentando que se colabore para sacar adelante los proyectos, nos hemos movido siempre. Yo he trabajado, y no tengo ningún empacho en reconocerlo, y además así ha sido, con Fidel Ambás a la hora de llegar a un acuerdo para la organización de los festejos taurinos, y estoy encantada de cómo ha salido todo, y entendí que era una persona que podía hacerlo y preparada para ello, y lo hice. He hablado mucho con los miembros del Grupo Popular anteriormente, he hablado mucho con Juan Ignacio Gutiérrez, he hablado mucho con José Luis Fuertes, he hablado mucho con Eduardo Marcos, he hablado mucho con el Grupo Popular en su momento, y llegamos a acuerdos muy importantes de trabajo por Medina del Campo, y he hablado mucho con Gana Medina, y en estos momentos nos hemos dado cuenta, sobre todo a través de las negociaciones y de los acuerdos a los que hemos llegado en materia de remanentes, que agilizamos muchísimo los trámites, que ahorramos mucho tiempo, dinero y trabajo si negociamos para sacar adelante los proyectos. Me he dado cuenta, y lo siento mucho, me he dado cuenta de que en estos momentos con el Partido Popular es muy complicado hablar. Se han deshecho de efectivos muy importantes dentro del Grupo Popular con los que la experiencia y el sosiego hacía posible llegar a acuerdos. Se han deshecho de esa gente y ahora no podemos llegar a acuerdos con el Grupo Popular, y tenemos que llegar a acuerdos con quien sí que es posible llegar a acuerdos. ¿Pero de qué áreas estaríamos hablando? ¿Dónde participarían? Vamos a ver, estamos en negociaciones, estamos en conversaciones, y todavía no se ha plasmado ni se ha llegado a hablar de áreas. Se ha hablado de proyectos, se ha hablado de el camino, y le digo, no hemos hablado de áreas, no hemos hablado de concejalías, no hemos hablado de asientos, hemos hablado de que hay que sacar adelante el Camino de Moraleja. Hemos hablado de que hay que sacar adelante el parque de invierno y el centro de ocio, que hace mucha falta para Medina. Hemos hablado de que hay que modificar el plan general, que ha sido la gran lacra en materia urbanística. Hemos hablado de que hay que hacer algo con la materia de la recogida de residuos y todo el tema de la mancomunidad, que nos están costando 300.000 euros a mayores. Hemos hablado de todas esas cosas. Todavía no hemos hablado de áreas, no hemos hablado de dónde se va a sentar nadie, pero hemos hablado de que todo eso hay que agilizarlo, de que hay que sacar adelante multitud de proyectos, y esos proyectos requieren negociaciones, y si esas negociaciones requieren entrar en el equipo de gobierno y sentarse con nosotros a trabajar todos los días durante la siguiente legislatura, lo vamos a hacer. Áreas, concejalías, ya lo veremos. ¿Pero qué ha cambiado desde hace un año ahora? ¿Qué hay de nuevo? Pues mire, ¿por qué hace un año no y ahora sí? Se puede preguntar la gente. Y con toda la razón del mundo. Hace un año estábamos hablando de conformar el gobierno, de constituir el ayuntamiento, de formar el ayuntamiento para una legislatura. Estábamos hablando de, en primer lugar, si yo iba a ser la alcaldesa o no. Y estábamos hablando luego de configurar el gobierno. Y entendíamos que las exigencias de Gana Medina en ese momento eran excesivas
para su representación dentro del ayuntamiento. Y creo que también ellos lo entendieron así. Entonces yo renunciaba incluso a poder ser la alcaldesa de Medina si eso suponía ceder a un planteamiento excesivamente amplio de lo que pedían. Hoy soy la alcaldesa. No estoy hablando de negociar mi sillón. Hoy soy la alcaldesa y estoy hablando de negociar proyectos para Medina del Campo, que hay que sacar adelante, que son absolutamente necesarios, que van a facilitar la vida de los medinenses. Y también lo ha entendido así Gana Medina. ¿Se abrirá otra vez el debate de los sueldos? Vamos a ver, es que el debate de los sueldos nunca debió de abrirse porque el tema no son los sueldos. Los sueldos en este momento, yo he dicho, quien viene a Medina, quien viene a trabajar y le dedica su tiempo a Medina y le dedica todo su esfuerzo a Medina, es lógico que cobre. Es lógico que cobre. Y se asignarán unos sueldos, que yo ya quise hacerlo. Para que el sueldo no sea la moneda de cambio a la hora de configurar gobierno, yo he querido establecerlo reglamentariamente dentro del reglamento orgánico para que nunca tengamos que volver a negociar sueldos. Y no pudo ser porque no han querido tratar ese tema dentro del reglamento orgánico. Pero yo ya quise hacerlo y establecer un sueldo a los portavoces de los grupos que fueran. No han querido hacerlo. ¿Se va a abrir el debate de los sueldos? No es un debate. ¿Quién entra a trabajar en Medina del Campo para Medina del Campo y quien le dedique aquí su tiempo y deje las Cortes para venirse aquí, claro que tendrá una asignación económica, que si tenemos en cuenta lo que hoy se cobra en materia de dietas y lo que se va a cobrar en materia de sueldos, pues hombre, la diferencia es importante, pero no es relevante. ¿Cree que habrá algunos de sus votantes que no lo entenderán? Es que yo no trabajo pensando en mis votantes. Ojalá hubiera podido pensar solo en mis votantes. Pero yo trabajo, lo dije el primer día que entré en aquel debate de investidura del año 2011. Agradezco a mis votantes todos los votos que he recibido, pero tengo que ser la alcaldesa de los que me votan, de los que no me votan y de los que se quedan en casa. Y eso me hace pensar, ¿les va a gustar a mis votantes este pacto? Ojalá les guste. Pero si no les gusta, espero que cuanto menos lo entiendan. Entiendan que es bueno para Medina llegar a acuerdos, que no estoy hablando de sillones, no sé quién va a ocupar cada silla, no tengo ni idea de cómo van a quedar constituidas las concejalías, pero sí que sé que ya estamos hablando de proyectos. Y en esos sí que estamos de acuerdo. Y eso espero que a los votantes les vaya llegando. Que tengo que agilizar los proyectos, que no podemos llevar durante 4 meses seguidos el mismo punto a un pleno, para que al final, cuando alguien vea la luz, decida que, ay, sí, tiene que salir. Pero que no estoy hablando de entelequias, estoy hablando de modificaciones puntuales como la reurbanización del Plan General, donde fue el aparcamiento de las edades del hombre, que ha tenido que ir varias veces a pleno para que salga. Es que estoy hablando de ese tipo de cosas que son fundamentales para el desarrollo urbanístico, social y económico de Medina y que no salen. Y no salen porque cuesta mucho ponerse de acuerdo. Bueno, señores de la oposición, entren en el gobierno, compartan las decisiones, participen de las decisiones y llevémoslo al pleno y que salga. Porque eso no se podía haber hecho simplemente negociando, como se ha hecho otras veces, negociando con el Partido Popular, negociando con Gana Medina, negociando con candidatura independiente. ¿No se podía haber sacado todo eso desde la negociación, sin tener que haber entrado en el gobierno? Mire, yo le voy a poner un ejemplo muy claro. Ahora con los remanentes tenemos comprometido el camino de Moraleja, pero el proyecto que nos ha hecho el arquitecto nos ha valorado que el camino de Moraleja, que estaba valorado en 400.000 euros, para hacer una actuación integral y que sea una obra como Dios manda, que no es una frase que yo uso mucho, son 100.000 euros más o 200.000 euros más. Con los remanentes tengo comprometidos 400, que tengo que tener adjudicado antes de diciembre. Si no garantizo la aprobación de los presupuestos del 2017, o dejo la obra a medias o no puedo empezar la obra. Porque los remanentes, si no los hago, lo pierdo. Pero si los presupuestos no los apruebo, no termino la obra. Tengo que tener asegurado ese tipo de cosas. ¿Con negociación se puede llevar a efecto? Pues hombre, puede ser. ¿Le ha tendido la mano la portavoz del Partido Popular en agosto? No. Según sus declaraciones de hoy, ¿le ha tendido la mano?
Según sus declaraciones de hoy, ¿me ha tendido la mano para qué? Me imagino que para sacar proyectos. Pero si ya les hemos convocado a un montón de reuniones para remanentes y no nos hemos puesto de acuerdo ni siquiera en un solo punto, porque era el carril bici y la Plaza Mayor. Y les decíamos, Plaza Mayor sí, con los fondos del Arch. No, Plaza Mayor con remanentes. Y dejamos de hacer todo lo demás. Que no hemos podido llegar a acuerdo, que yo he tendido la mano al Partido Popular cientos de veces. Y repito, hubo un momento en que era posible llegar a acuerdos. Pero, por los motivos que fueran, esas personas hoy no están ahí. Y no podemos llegar a acuerdos. Y además, y de verdad tengo que decirlo con toda la crueldad, pero con toda la sinceridad, es imposible a veces llegar a acuerdos, porque la falta de experiencia y de conocimientos les llevan a pedirnos cosas que no son posibles jurídicamente. Y además, yo me he visto en la Junta, en la Consejería de Sanidad de Castilla y León con el consejero, pidiéndole por favor que hiciera ese aparcamiento que tanto decían que era necesario y que les cedíamos la parcela, y diciéndome el consejero, que no me ceda usted una parcela, que no la quiero. Bueno, si a nosotros nos han dicho que sí, que yo le cedo la parcela, si usted cree que no hay necesidades de aparcamiento, que no la quiero, que no me la ceda. Quiero decir que el Partido Popular se mueve a golpe de pecho. Esto nos parece, esto lo pido, sin mirar las consecuencias jurídicas, las consecuencias políticas, las consecuencias sociales. No podemos hablar así con un equipo que no solo no tiene ninguna experiencia política, sino que además no quiere cogerla. Vamos a entrar en otro tema. Hoy ha habido una rueda de prensa, seguimos un poco con el Partido Popular, porque han denunciado problemas en urbanismo y el bloqueo de licencias que supondrían la llegada de empresas en Medina del Campo. Bueno, mire, el problema de urbanismo existe. El problema de urbanismo está. Hay un problema claro de retraso a la hora de otorgar las licencias. Pero no hay 40 empresas esperando a que se les dé licencias. Si hubiera 40 empresas... Vamos, yo estoy segura, absolutamente segura, de que cogerían Iberesnac, Patatas Meléndez, el uno, el otro, y habrían apuntado. ¿Y se imagina usted el impacto de 40 nombres puestos sobre la mesa de que están esperando sus licencias? No hay 40 empresas esperando licencias. Hay un retraso urbanístico que tiene mucho que ver con un año de baja médica de la jefa de servicio. Un año de baja médica que nos impide ser amortizada por un problema de la ley Montoro, al que aplauden y jalean los miembros del Grupo Popular y que eso lo omiten. Pero los problemas por los que haya el retraso de licencias no son de los usuarios. Es un problema nuestro y tenemos que arreglar. 40 empresas. Y le dice la periodista, bueno, dígame dos. Y dicen Iberesnac y Meléndez, que quieren abrir nuevas líneas de producción. Mire usted, el otro día, creo que el lunes pasado o el martes, no recuerdo, pero la semana pasada, y en la agenda está, y lo confirmaré, yo me reunía con el director de Iberesnac y me decía... Bueno, Teresa, quiero que sepas que ya está puesto en marcha todas las líneas de producciones, una línea más de maíz que se había puesto en marcha y demás. Y me dice, y he venido porque te comunico que con fecha de hoy, lunes pasado, hemos metido una licencia para la ampliación de una nueva línea de producción porque hemos cerrado la planta de Valencia. Y lo vamos a trasladar a Medina del Campo. Nos gustaría, me dice, a ver si puede ser posible que en noviembre o así esté concedida la licencia. Es licencia de obra civil. No hay ni modificaciones de ningún tipo de planes ni nada de nada. Y dentro del plan de empleo que tenemos, de las medidas del plan de empleo, son prioritarias las empresas con creación de puestos de trabajo y esta viene con creación de puestos de trabajo. A eso se referían con la línea de Iberesnac. Lo que pasa que han ido, se han sentado, han mirado, han visto y han tomado nota sin ni siquiera leer el resto del contenido de la licencia económica. Patatas Meléndez en estos momentos no tiene pendiente ninguna licencia porque estaba pendiente la licencia ambiental que viniera de la Junta de Castilla y León y ya ha venido y ya está todo en orden. No hay 40 empresas. Lo más grave de las licencias, y ya se lo digo yo, lo más grave en estos momentos son las licencias de construcciones de promociones de viviendas. Esas son las que están más paradas. Hay varias promociones de viviendas paradas
que a mí me están poniendo de los nervios porque efectivamente no salen. Ahora tenemos a un arquitecto, a Miguel Ángel, puesto exclusivamente para otorgar licencias y tengo que ver con él la semana que viene cuántas han salido en este periodo que él lleva, que creo que es un mes, y que lo está haciendo, y además parece ser que lo está haciendo bien. Son las licencias, repito, de promociones de viviendas. Hay ya muchas otorgadas por declaración de responsable y ese es el mayor problema en estos momentos. 5 millones de euros, ¿qué va, hombre? Si ni siquiera, le digo, como no se ponen a hacer las cuentas, 5 millones de euros supone, por ejemplo, la obra de Gadis. Si hubiera 40 empresas paradas, estaríamos hablando de cientos de millones. Vamos a entrar un poco porque interesa, y creo que a todo el mundo le interesa saber, hay 1,5 millones, 1.570.000 euros para los remanentes que teóricamente están, aunque algunos han aprobado ya, lo más importante quizás está se contempla en este último trimestre, ¿vale? Dentro de ellos estaba la ordenación del tráfico, que eran 5 millones de euros, ordenación del tráfico, estacionamiento, señalización horizontal y vertical del plan de movilidad, que tiene también 40.000 euros, pero le voy a preguntar por algunas concretas. Los jardines verticales del río, que tiene un primer proyecto, va en 2 fases y tiene un primer proyecto de 30.000. ¿Cómo está? ¿Se están viendo las posibilidades? ¿Se han visto proyectos? ¿Se ha ido a otros sitios? Eso es lo que yo le quería explicar antes con la necesidad de llegar a acuerdos. Tenemos 30.000 euros en remanentes dedicados a los jardines verticales. Hemos solicitado distintos proyectos y ya tenemos uno muy interesante en el que llevar a efecto toda la obra, digamos, todos los jardines verticales, desde las Reales Carnicerías hasta el Puente de Piedra, eso supondría 90.000 euros. El proyecto es asumible desde el punto de vista del dinero, pero no con los remanentes. Le daría a Medina un aire completamente diferente tapar ese río en la situación en la que está. Y eso fomentaría, pues el turismo y demás. Entonces, la idea es: hacemos estos 30.000 euros que tenemos comprometidos, pero metemos una partida presupuestaria que llegue a los 90.000 para los próximos presupuestos y así poder acabar la obra, pues sería absolutamente interesante. Por eso tengo que aprobar presupuestos, porque no puedo quedar obras a medias. ¿Cómo está? Pues ya está pedido el presupuesto, ya lo tenemos, ya tenemos también el diseño de cómo iría, las plantas autóctonas, a cuántos... Y está... El jardín vertical iría desde el puente de donde está ahora el puente de la Pasarela, donde está el mercado, Reales Carnicerías, hasta el puente casi del polígono industrial, por decirlo de alguna manera. Iría ahí. Sí. Y tenemos pensado contemplar jardines verticales en los 2 lados. En principio, sí, en los 2 lados del río. Sí. En los 2 lados del río. Vamos a entrar en el siguiente, que es el Parque Villa de Ferias, que son 150.000 euros de inversión, que se supone que se va a quitar la parte de piedra y se va a hacer una especie de auditorio al aire libre, de gradas, y se va a poner una especie de cafetería. No sé si lleva más fases, con 150.000 euros se acaba el proyecto, y este proyecto está licitado, ¿se va a licitar? Este proyecto además he tenido una reunión hoy con una empresa consultora. La realización del proyecto está encargada para que nos digan qué podemos hacer ahí. Nuestra idea es hacer una especie de teatro y cine de verano, un poco como está en Olmedo, en la Corrala. Eso es. Esa es nuestra idea, es darle al Parque Gabarrón, que pues además es un parque bonito. Habrá costado mucho, poco o regular, pero es bonito. Y ya que le tenemos ahí, ahora intentemos darle vida. Y la idea es hacer ahí eso, pues para incentivar un poco esa zona. Tenemos encargado, digamos, el proyecto de cómo va a ir. Eso también ya está encargado, junto con el del parque de invierno que queremos hacer en el Matadero. Ese proyecto que nos diga pues cómo van a ir las gradas, cómo iría, pues un técnico que nos diga cómo sería. Eso ya también está encargado. La restauración del Museo de las Ferias, y luego está el centro de transporte, que hay que canalizar con 114.000 euros. Podría entrar en más la rehabilitación del Matadero, que ya hemos hablado de ello, pero fundamentalmente a mí lo que me gustaría saber es,
¿Hay algún problema con alguno de estos proyectos? ¿Puede haber algún problema? Porque claro, estos proyectos tienen que estar por lo menos licitados este año, porque son con los remanentes. ¿Nos podríamos encontrar con problemas? Porque además hay uno que es muy importante, que irá en varias fases, que se ha puesto 440.000 euros para el ensanchamiento de aceras en el plan de movilidad. 440.000 euros, que se tiene que hacer un estudio de qué calle se puede y qué calle no se puede hacer el ensanche de aceras. ¿Estos proyectos van a poder estar licitados este año? Sí, y además ya está todo en marcha, sobre todo pues del plan de movilidad de los 440.000 euros. Tenemos ya a un estudio de arquitectos de Medina haciéndole el estudio, el proyecto para que se pueda llevar a cabo por fases, para que dar trabajo, digamos, a el mayor número de empresas posibles, a ser posible, de Medina. Entonces, el proyecto que hemos encargado ha sido de la siguiente manera, que se puede hacer por fases. Calle del Rey, ¿es posible ensancharlo? ¿Qué obra hay que hacer? Calle del Rey y aledaños, pues encargárselo a una empresa y que lo hiciera. Calle, yo qué sé, ponga usted la que quiera, es posible, hay que adecentar las aceras, ensancharlas o no, pues que se le pudiera encargar a otra empresa y demás. Ya tenemos el proyecto. Un estudio de arquitectos de Medina del Campo lo está haciendo, además ya tendríamos también con la memoria valorada de la calle del Pozo, en fin, que todo está en marcha para que esté todo adjudicado en diciembre. En el Camino Moraleja han salido algunos restos. Ay, de verdad, es que... Y yo no sé si eso puede hacer que el proyecto se pare, porque ahora eso tendrá que venir patrimonio, evaluar los restos. Nos ponemos a hacer ya para hacer el proyecto del arquitecto, bueno, pues para que hacer luego la memoria y adjudicársele a la empresa. Nos ponemos a hacer eso y de repente sale que hay restos arqueológicos de una muralla que va por debajo de la calle. Hay una parte que no es, digamos, muy importante, pero parece ser sobre el papel, que me decía que ayer que las catas no han encontrado todavía nada, pero sobre el papel parece ser que hay una parte más protegida. Y entonces tenemos que abrir las catas, que venga el arqueólogo a verlo. El arqueólogo lo lleva a patrimonio y en patrimonio nos dirán qué actuación hay que seguir. Esa actuación puede ser: asfalte usted, haga usted la obra que quiera hacer, pero remarque que ahí debajo hay restos arqueológicos. O que nos diga: esto no lo toquen porque estos son restos arqueológicos. Estamos pendientes de esa fase. Y bueno, una cuestión. ¿Veremos el centro de transporte en esta legislatura? Porque hay 114.000 euros que va a ser para la canalización. Se supone que tiene que tener como mínimo, estará en los siguientes presupuestos y en los siguientes. ¿Podremos ver aparcado ahí camiones? Sí, tendremos que ver aparcados ahí camiones en esta legislatura, porque además hay también empresas relacionadas con el mundo del transporte y de la locomoción interesadas también en parcelas del polígono Escaparate. Quiero decir que nos vendría genial que el centro de transporte esté. Repito, es que, de verdad, o sea, un centro de transportes en un sitio donde hay que empezar a gastar más de 100.000 euros para canalizar las aguas, ya es una faena, ¿eh? Ya es una faena. Con ese dinero hubiéramos podido empezar a afrontar las primeras tareas, pues eso, de alisado, pero es donde viene de el plan hormigonado. general. Claro, pero es que está ahí. Está ahí. Y en estos momentos no podemos hacer otra cosa, bueno, pues que también las empresas que decidieron plantarse allí han tenido que canalizar las aguas. Bueno, pues lo tendremos que hacer. Ahora tenemos, y está encargado ya también, la memoria valorada de la canalización del centro de transporte y seguiremos adelante con los proyectos, sí. Así es. Bueno, Pero para no dejar, y perdona que te corte, y es que quiero que quede muy claro, para que estos proyectos puedan salir adelante, y la finalización de estos, el centro de transportes no se agota en un año, se agota en 3 o en 4. El parque de ocio no se agota en un año, se agota en varias anualidades. Para que eso sea así, tenemos que aprobar presupuestos. Para aprobar presupuestos tenemos que tener negociaciones y pactos cerrados. Y la única forma de poder iniciar todo esto
es saber que se van a poder acabar. Y la única forma de saber que se pueden acabar es pidiéndoles a los grupos de la oposición que entren, colaboren y lo cerremos entre todos. Y en esas estamos, en poder iniciar y acabar los proyectos en el menos espacio posible. Claro, esto es la pregunta de cuál fue antes la gallina o el huevo. ¿Qué es antes, los presupuestos o el pacto? ¿O es todo conjunto? Tiene que ir conjunto. Y yo entiendo a los grupos que están en la oposición. Yo entiendo a Gana Medina. Oiga, ¿usted le voy a dar yo a usted un cheque en blanco que se supone que yo soy la alternativa a su gobierno? Tendremos que hablar. Y yo seguiré adelante y pactaré y negociaré y conversaré con usted si me garantizo que parte de mis proyectos de programa también van a ir en los presupuestos. Los remanentes los pactamos, pero los pactamos asumiendo propuestas de Gana Medina. Muy bien, yo le voy a decir a usted que sí que le voy a aprobar una partida para el centro de transportes, pero usted me va a decir a mí que va a aprobar una del parque de Villa de las Ferias, ¿vale? Pero es eso, es hablar, es negociar, es meterle sentido común a la negociación. Pues muchas gracias por haber estado en los micrófonos de Onda Medina en directo y en Telemedina, por haber estado con nosotros y haber aclarado. Tendremos más oportunidades, hay muchos proyectos que tendremos que ir hablando durante este trimestre, porque este trimestre va a haber obra. Va a haber obra, va a haber muchísimos proyectos y muchas cosas por hacer. Y a todos ustedes le dejamos con Javier Serrano, porque sigue la programación tanto en Onda Medina como en Telemedina Canal 9.